tomar esto. Bueno, Dios les bendiga. Tengan un feliz día domingo y vamos a estudiar la Santa Palabra de nuestro Dios el día de hoy. Después hablamos lo demás. Hoy vamos a hablar el tema el espíritu de mansedumbre. El espíritu de mansedumbre es algo que el ser humano y más el cristiano debemos de conocer y ponerlo en práctica. Cuando nosotros ponemos en práctica el espíritu de mansedumbre, sabemos entender. ¿Entienden? Yo entiendo sus problemas y usted me entiende mis problemas. Y así, si yo estoy en una falta o tengo que restaurar algo o tengo que reconsiderar algo, me ayuda a restaurar o a considerar o a tomar nota de las faltas que uno comete. Bueno, un ejemplo. Estaba platicando con una señora y me cuenta de que ella iba a la iglesia, pues era constante ir en la iglesia. Ella tenía un montón de problemas y estuvo asistiendo a la iglesia. Ella se sentía muy bien debido a que contaba con un pastor que le platicaba sus problemas, le contaba los problemas que tenía su familia, y ella era muy bien escuchada por el pastor. Una hermana que necesitaba ser oída. Ella tenía un don, el don de servir y de ayudar. Pues ella dentro de la iglesia, como se sentía de la familia, empezó a ayudar a las necesidades que tenían los hermanos. Los amigos, inclusive la iglesia. La iglesia padece muchas necesidades. Ella era muy colaboradora. Cuando esta señora estaba ahí, y siempre que tenía un problemita corría del pastor, vino un día la esposa del pastor y le dice: oye, tú no creas que te vas a salvar por hacer obras. Dice que le cayó como un balde de agua fría y desde ese día dejó de ir a la iglesia. Tú con obras no te vas a salvar. Desde ese día dije que dejó de ir a la iglesia. Imagínese que usted tenga una herida. Y esa herida, en vez de ponerle algo ahí suave y curarla, más bien le meta la uña a uno. Así sucede también con nuestras emociones, con nuestras actitudes, que debemos de afrontarlas o presentarlas y asumirlas de forma con espíritu de mansedumbre. Esta señora, esposa del pastor, no debió haberle dicho así a esta feligresa que estaba constantemente yendo a la iglesia. Le hubiese ido a su casa y decirle, leerle Gálatas 6:16, Efesios 2:9, Santiago 2:14, donde nos dice, donde dice que nosotros no nos vamos a salvar por obras, sino que tenemos que tener obras y también fe. Obras y también fe. Y cuando nosotros aprendemos a tener obra y fe, pero si yo le digo, usted no se va a salvar porque no tiene obras, imagínese a usted como que le caiga un balde de agua fría, pero usted tiene fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que me toca a mí, o lo que nos toca a nosotros como hermanos, es a motivarle, a exhortarle, de que esa fe también le anexe obras, para que así esa fe con obra, que era la que tenía Santiago, dice: te presentaré mis obras por mi fe. Entonces, mirábamos nosotros de que al final no soy yo el que tengo que exhortarle, el que tengo que hacerlo cambiar.
tiene que ser la palabra de nuestro Dios. Siempre que nosotros tenemos una duda, por lo general, mis hermanos que están aquí enfrente, siempre miran la necesidad de la iglesia y también miran la necesidad de cada uno de ustedes. Y así es que nos presentamos a hablar aquí enfrente. Pero si yo veo la necesidad, por ejemplo, la necesidad de nuestra hermana Génesis, y esa necesidad que tiene ella, no la tienen los demás, ¿qué tengo que hacer yo como hermano? Alguien que me ayude ahí en esa parte. Bueno, hermanito, yo particularmente si está en su mano y está a su alcance, ayudar a lo que usted pueda ayudarla. Y si ve que está fuera de su alcance, solicitas ayuda a la iglesia. Exacto, es ahí donde yo quiero llegar. Vamos a leer la Sagrada Escritura porque no quiero extenderme mucho. En Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ojo, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. No seas también que tú seas tentado. O sea que cuando vamos a tratar problemas o faltas o restaurar a alguien, debemos de considerarnos a nosotros mismos. ¿Qué tal una persona tiene un problema? Una persona tiene un problema, una falta. O digamos, como sucede, yo le presto dinero aquí, voy a poner al hermano Alejandro. Yo le presto dinero al hermano Alejandro. El hermano Alejandro vino y tuvo problemas y me faltó a la palabra de pagarme el día que acordamos de que me pagara. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Si yo voy a llegar donde el hermano Alejandro y voy a llegar enojado, mejor no voy, porque tengo que considerarme a mí mismo. Pero si yo llevo ese espíritu de mansedumbre, oye, hermano Alejandro, no te preocupes, ahí cuando pueda me paga, o no sé, quizás el hermano Alejandro venga de mí y me diga, Lo regreso como interesa, ¿no? Sí, no he podido, pero vamos a proponer la fecha. O sea, es ahí donde se aplica también un poco de espíritu de mansedumbre. Estamos hablando de entre hermanos, ¿va? Porque dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es que realmente el ser tentados, casi todos somos tentados. Pero el espíritu de mansedumbre nos ayuda a mantener la cordura, la paciencia y también no salirnos de lo que nos dictamina la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo reprender las faltas, hermanos? Pues acabamos de ver el ejemplo. La mansedumbre es el mejor ejemplo para reprender las faltas, las infracciones, los errores, los defectos e inclusive la culpabilidad. La mansedumbre en Cristo. Cristo nos dejó un buen ejemplo de su mansedumbre y el apóstol Pablo también era un hombre manso. Según de Corintios capítulo 10. Según de Corintios capítulo 10. Versículo 1. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, segunda 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre, ¿de quién, hermano? Y ternura de Cristo.
Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviese según la carne. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto aquí. ¿Y cómo lo hace, hermano? ¿Cómo lo hace? Yo, Pablo, os ruego. Es como quien dice, yo, Pablo, os ruego que corrijan esto. Estamos fallando en esto ante los ojos de Dios. Estamos fallando en que haya muchas disecciones, que haya muchas divisiones, en que no trabajemos en equipo. Estamos dejando a un lado la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde, dice entre vosotros. Hermano, qué bonito llegar a alguien y decirle, oye hermano, te ruego que nos pongamos de acuerdo para que sigamos en este camino de la ternura y la mansedumbre de Cristo. Pero por lo general, el ser humano tenemos una resistencia que se vuelve, como quien dice, tú para llegar a tal lado tienes que irte por aquí, dar la vuelta por aquel bosque, luego pasar las colinas y llegar allá al valle. Pero cuando nosotros nos formamos una resistencia, dice, no, yo tomo este atajo y aquí me voy. Y es por eso que nosotros, cuando formamos esa resistencia, la palabra de Dios nos dice, corrijan esto, están faltando en esto, necesitan ser restaurados en esto, necesitan ser considerados en esto. La palabra de Dios nos está diciendo, necesitan ser examinados, observados, persuadidos en esto. Pero a veces en la vida, cuando formamos resistencia hacia la palabra de Dios, los tomamos el atajo. No tomamos el camino que es más seguro, por donde ir. Y es ahí el meollo del espíritu de la mansedumbre. La mansedumbre que usaba Pablo y que preguntaba a los corintios. Mire, Pablo era tan prudente que le preguntaba a los corintios, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 21. 1 Corintios 4, 21 dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Le preguntaba a la iglesia de Corinto que cómo quería que fuera a corregir las faltas que estaban cometiendo en esa iglesia. Si quería que fuera con vara o con espíritu de mansedumbre. Pablo ya había tomado una decisión, porque en el 10 nos dijo que fue con espíritu de mansedumbre y es más, le rogaba a la iglesia de Corintio que rectificara lo deficiente. Pablo le decía que si quería ir, que si quería que se presentara con una vara, es decir, con castigo, o se presentara con espíritu de mansedumbre. Por lo general, el apóstol Pablo, como era un hombre humilde, lo que usaba era la mansedumbre y la ternura que tenía nuestro Señor Jesucristo. Dentro del pueblo de Dios hay faltas. Dentro del pueblo de Dios hay faltas. Hay conductas, hay palabras, hay obras, hay emoción y hay doctrinas. Y hay que presentar defensa con espíritu de mansedumbre. Podemos tener problemas en conducta, en palabra, en obra, en emociones. Inclusive podemos tener faltas en doctrinas. Y hay que presentarlas con defensa
pero usando el espíritu de mansedumbre. Y es ahí donde nos aconseja el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3:15. 1 de Pedro capítulo 3:15 nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar como defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En nosotros tuvo una esperanza. Y esa esperanza algunas personas la desconocen y por eso se salen de los argumentos doctrinales, de la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, como conocedor de esta esperanza, debemos de presentar defensa. No decirle a alguien: oye, usted está cometiendo esta falta, usted está cometiendo este error, usted necesita ser restaurado. No, no es así. Os ruego, hermano, que hablemos de este tema, que lo platiquemos, que estudiemos la Biblia, que salgamos a un punto a reducir donde todos estemos de acuerdo, pero no con el fin de entrar en contienda, sino que con ese espíritu de mansedumbre, hermanos, que mantiene la unidad y la paz, y que es parte del fruto del Espíritu Santo también. Es parte del fruto del Espíritu Santo. Pedro enseñaba ahí que siempre debemos de presentar defensa. Inclusive nosotros tenemos algunas problemitas y decimos: no, es que la iglesia tiene un error. Es que la iglesia está fallando en esto. Pero en vez de hacerlo así, debemos de decir: os ruego, hermanos, que tratemos este punto, que miremos la Sagrada Escritura a ver qué nos dice la palabra de Dios. Si hay que corregirlo, lo corregimos. Si no estamos pecando, estamos fallando, o si necesitamos ser restaurados, reparar o corregir nuestra vida. Cuando la mansedumbre restaura, mis hermanos, para restaurar a alguien o para que nos restauremos nosotros, debemos de recibir la exhortación. La exhortación. Y la exhortación, ¿qué entiende usted por exhortación? Hago la pregunta, alguien que me pueda contestar. ¿Qué entiende por exhortación usted? Hay algo que me llama la atención, es que no existen lugares para enseñarte a hacer el mal. No existe la escuela para hacer mal. No existe la escuela para que tú seas una mala persona, y no existe un lugar donde te enseñen a conducir mal. Siempre son lugares donde te enseñan la palabra correctamente, a ser una buena persona, a sujetarte a las autoridades, a no andar deliberadamente en una conducción amedrentada. O sea, no existen escuelas para hacer el mal. Para hacer el mal. Entonces, el tema es que la exhortación es el amor de Dios. La exhortación es el amor de Dios. ¿Algún otro comentario? ¿Qué entiende por exhortación usted, mi querido hermano, mi querido amigo? Exhortación es, por ejemplo, como cuando el niño comete un error y el padre o la madre se da cuenta. ¿Y qué hace el padre y la madre? La mayoría lo castigan, ¿no? Pero en este caso bíblico, la exhortación, que entienden en términos bíblicos. Es una corrección, hermano, una corrección, disciplinarlo, un consejo, poniendo las cosas como deben de ser. Amén. Como dice usted, con el espíritu de mansedumbre siempre, lo espiritual de sobre trata. Saberlo hacer, pues no es regañar. Exhortar no es regañar, es aconsejar. Es aconsejar, exacto. De eso se trata la exhortación. Bueno, siempre tenemos que estar dispuestos a recibir consejos. En lo personal, a mí me encanta recibir consejos. Me preocupa cuando recibo un consejo y va en contra de mis emociones, en contra de lo que yo me gusta, y me formo una resistencia para el cambio. Y nos sucede en la Cuba en general. Nos generamos una resistencia.
Ahí es que él me manda. O es que tengo que obedecerle. Ah, no, es que yo obedezco a Dios, yo no obedezco a los hombres. Entonces nos formamos y ahí ya formamos argumentos para poner esa resistencia al cambio. Y el hermano que está haciendo esa exhortación con espíritu de mansedumbre lo está haciendo de forma de corregir el error, de restaurarlo con amor, de aconsejarlo. Y también, hermano, lo está haciendo con el afán de animarlo, de que no nos extraviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que vayamos derecho con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:12 al 16, ¿alguien me lo puede leer? Colosenses 3:12 al 16. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes, si alguno tiene una queja con otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habita ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor santo, himnos y cánticos espirituales con gratitud del corazón. Amén. Si usted escucha esta palabra, va que se escucha suave, se escucha sensible, entra en nuestra vida, entra en nuestro corazón, pero dentro de todo esto, el escritor de los Colosenses, que es el apóstol Pablo, hay una exhortación ahí, hay una exhortación. Y es ahí donde nosotros, como hermanos, como seguidores de Cristo, es un ejemplo a seguir para que podamos exhortarnos unos con otros. Hermanos, vestidos pues como escogidos de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios. Debemos de vestirnos como escogidos de Dios. Y amados, ahí ve el amor. Amados de extrañable misericordia, de benignidad y de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Mansedumbre y paciencia. Cuando nosotros usamos la mansedumbre y la paciencia, estamos por buen camino. Porque Dios si nosotros usamos la humildad o la mansedumbre, eso nos hallará acepto ante Dios y seremos salvos y seremos personas que escaparemos de la ira de Dios. Porque la ira de Dios está para las personas que no tienen estos frutos del Espíritu Santo. Dice soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Perdonaos. Les voy a contar algo que me pasó a mí. Una vez estaba en casa, llegué de mi trabajo. Resulta que a la casa habían ido a llegar las llaves de la iglesia. Venía el bus en la parte de abajo, como vivía cerca de la iglesia, cargado de damas, porque había un culto de damas. Esa vez, cuando quisieron abrir la iglesia, no tenían llaves como abrirla, entonces resulta que yo miré que no podían cómo abrir, entonces le pregunté a mi esposa, ¿usted sabe algo de las llaves? Sí, aquí están, pásenmelas, le voy a abrir la iglesia. Entonces llevé las llaves y fui a abrir la iglesia. Cuando yo llego a la iglesia y abro la puerta, el que traía el bus me reprendió. ¿Y por qué me quedaba con la llave? Que a poco esas llaves no tenían que estar donde debían estar. Me la gané. Era una manera de exhortarme, es una manera de mostrar el espíritu de mansedumbre hacia mí, de un hermano. Pues lo dejé que hablar, abrir la puerta a la iglesia.
Después quise aplicar este versículo que acabamos de leer en Efesios capítulo 6, donde dice que nosotros debemos de ir a hablar con el hermano para que entremos en un acuerdo. Debemos de hablar para así, como lo dije en Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, porque supuestamente en la mente de aquel hermano, yo había cometido una falta por haberme quedado con las llaves. Y dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, hermano, para no hacerle tan largo la historia, después de que terminé de abrir la puerta, me fui donde el hermano y empecé a hablar con él. Yo creo que Jorge tiene un poco de conocimiento de eso. Me fui a hablar con el hermano. El hermano estaba airado, enojado. Estaba enojado por esa falta. No tenía nada que ver. Yo le quise explicar. Al final se fue de la iglesia muy enojado conmigo. Pero como somos personas que hemos aprendido de la palabra de Dios, venimos, como no lo pudimos arreglar entre los dos, convocamos a los ancianos y nos pusimos de acuerdo. Nos pedimos disculpas y seguimos siendo hermanos hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo bonito que nos enseña la palabra de Dios cuando aplicamos el espíritu de mansedumbre. ¿Cuáles asuntos debe considerar para no ser tentado, hermano? ¿Cuáles asuntos debe de considerar para no ser tentado? Debemos considerar cómo pensamos, cómo pensamos. Porque no sé por qué siempre dentro de nosotros existe un ego. Existe un ego. Dos, ¿cómo actuamos? Examinarnos, observarnos, persuadirnos, hermanos, en relación cuando vamos a utilizar el espíritu de mansedumbre. Levante la mano alguno de ustedes que no tiene problemas. Todos tenemos problemas, ¿no? Y esos problemas deben de ser tratados. ¿Cómo los vamos a tratar? Con espíritu de mansedumbre. Y lamentablemente todos cargamos problemas, pero como dice, cada quien carga su cruz y sigue. Y cuando tenemos esos problemas, hermano, y entramos a fallarle a nuestro Dios, usted tiene toda la obligación de exhortarme a mí, yo tengo toda la obligación de exhortarle a usted con amor, porque la idea es que todos lleguemos a triunfar, que todos lleguemos a alcanzar esa salvación. El espíritu de mansedumbre nos enseña a considerarnos nosotros mismos. A mí me pasa un problema, y por ese problema le fallé al hermano, le fallé a ustedes hoy. Entonces, ¿qué sucede? Me considero a mí mismo. Bueno, fallé, perdone. Igual, si ustedes tienen algún problema con un hermano, considérese también a sí mismo. Y hablamos, nos soportamos, nos tenemos paciencia y seguimos en este andar del camino del cristiano. La idea es ir juntos. La idea es que nosotros podamos aprender a practicar el espíritu de mansedumbre. Y si existen esos problemas, pues nos hablamos entre dos, entre tres, entre toda la congregación, y así vamos a ir avanzando en este camino del Señor. Esperando que les quede este mensaje, hermano, y que Dios les bendiga. Amén.